Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, en Historia Confidencial, la pobreza de un país rico. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal, Pacho? Reencontrándonos. ¿Cómo te fue? Bueno, te fuiste, nos fuimos. Aquí estamos. Te volvés a ir. Sí, acá estamos nuevamente. Disfrutando de estar nuevamente juntos con la audiencia. Es cierto. En Historia Confidencial. Y hoy tenemos un tema muy interesante de un libro realmente que recomendamos muy particularmente, La pobreza de un país rico, de Rodrigo Sarazaga, padre jesuita. Joven. Pintó. Muy bien, sí, hermoso. Me hacía acordar, cuando contaba su historia, me hacía acordar a nuestro querido y entrañable Carlitos Mujica, ¿no? Esto de vivir en una villa. La ventaja de la radio es que no pueden corroborar las afirmaciones de Pacho, ¿no? Pero tenemos una página web, podemos publicar la foto, no hay problema. Bueno, ¿cómo ocurrió trabajar sobre este mito de la del país rico? El libro se llama La pobreza de un país rico y como bajada tiene dilemas de los proyectos de nación de Mitre a Perón. Te diría que tiene dos locus de nacimiento el libro, ¿no? Dos lugares donde este libro a mí me nace como una respuesta. Primero probablemente el lugar donde yo trabajo, ¿no es cierto? El barrio Mitre en San Miguel, una zona con 84% de necesidades básicas insatisfechas, el típico escenario... 84%. 84% de necesidades básicas insatisfechas, 77% abajo de la línea de pobreza, índices realmente duros, ¿no? De miseria que ustedes conocen también. Me contrastaba mucho con la típica afirmación de que Argentina es un país rico, que Argentina es un granero lleno, que Argentina está condenada al éxito. Me chocaba lo que yo vivía con ciertas afirmaciones que encontraba cotidianamente. Son profundamente dañinas. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Porque son profundamente dañinas, ¿no es cierto? Sí. Porque creo que la idea... ¿no es cierto? Siempre se ha generado la sensación que Argentina no tiene que producir riqueza, que las riquezas ya están y que en realidad siempre es un problema de mala administración, ¿no? Juárez Selman tiene citas en el libro, me parecen muy curiosas, donde él dice que si acudimos al fin de la política, solo queda la administración de este granero, ¿no? Entonces Selman propugnaba prácticamente la eliminación de la política, ¿no? Sí, claro. Él festejaba que la política estaba llegando a un ocaso, ¿no? Un pionero, ¿no? Pionero realmente. Sí, definitivamente sí. Pionero del neoliberalismo, ¿no? Bueno, sí, la ley de bancos garantidos. Después habló de ferrocarriles garantidos. Sí, la envidia de Caballo realmente, ¿no? La ideología de muchos golpes militares, claro, la idea de que si uno extirpaba la política, las cosas iban a ir muchísimo mejor. Porque el país solo necesitaba administradores, no políticos. Claro, vos sabés que me estaba acordando de nuestro programa ya de culto, Historia Confidencial en Canal 7. De cual fuimos echados vilmente, por lo menos yo siempre. Digo de culto porque la gente, viste, cuando vas al interior te cuenta que los tiene grabados y que lo ven cada tanto. Hemos pasado en un par de oportunidades aquel famoso discurso del Che en Punta del Este, ¿no? Sí. Que lo rescatamos del archivo de Canal 7. Y él dice exactamente esto, de la confusión, obviamente intencional, de los técnicos económicos, que se dicen técnicos y no se dicen políticos, ¿no? Como si se pudiera ser un técnico en economía sin ser político. Claro, lo cual es absurdo, porque Juárez Selman cuando está diciendo esto está haciendo política, evidentemente. Está suponiendo una concepción de la sociedad, una concepción del ser humano. De la administración, ¿no es cierto? ¿Qué administración? Esto es política. Claro, hay supuestos políticos que no se pueden ignorar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces es interesante esto que vos planteás, bueno, digamos, esta especie de idea de país rico en un país pobre, evidentemente. La idea del país rico tiene que ver con ese grupo de socios de clubes, digamos, que de alguna manera administraban el país, que decidían las cosas en el Club de Progreso, que decidían las cosas en el Jockey, ¿no es cierto?, en el Círculo de Armas, de los cuales Juárez Selman dentro de todo pertenecía. Quiero decir esto porque el otro día fui a un médico mío y estaba ahí un libro que nunca había visto en la sala de espera, un libro que se llamaba Estancias Argentinas. Es impresionante la cantidad de nombres de los prohombres de aquella época, que más allá de sus peleas, o sea, cuando Roca de alguna manera le tendía en la cama a Juárez Selman para que renunciara a su mano Pellegrini, pero que de todas maneras no cuestionaba el hecho de que Juárez Selman tiene una de las estancias más maravillosas, y todos tienen unas estancias extraordinarias, sus descendientes, sus herederos, porque había una gran solidaridad de clase, ¿no? Claro. Podían estar en desacuerdo entre ellos, el que rompe eso de alguna manera es Leandro Alem. Claro. Leandro Alem es el que de alguna manera viene a fastidiar eso, viene a romper esa solidaridad de clase,
entre otras cosas porque él no pertenecía a esa clase, ¿no? Pero yo creo que ahí está el mito de la Argentina rica, ¿no? Por eso, como muchas veces decimos con Felipe, nos baten tanto el parche con la generación del 80, que indudablemente los miembros de la generación del 80 fueron muy ricos. Ahora el país no era rico. No, obviamente. Ellos se hicieron muy ricos porque lo que ellos tenían, que eran los granos, las vacas, el campo, eso se vendía a precio de oro en ese momento. Bueno, vos en el libro publicás, yo también ahora en el segundo tomo de los mitos, partes del informe Vialet-Macé, ¿no? Claro. Que es impresionante, porque si uno recuerda de qué estamos hablando, que es un médico catalán, realmente un tipo extraordinario, que contrata al gobierno de Roca. Contrata al gobierno, curiosamente. De Roca. O sea, contrata al gobierno de Roca. Sí. O sea que es prácticamente un funcionario del Estado, del gobierno de Roca, que recorre el país, el centro norte del país, para evaluar la situación de la clase obrera e industrial de la Argentina, y publica horrores, ¿no?, de lo que era la explotación y la miseria argentina del granero del mundo, ¿no? Claro. Digo, este es un documento no escrito por la Protesta a la Vanguardia, diario socialista y anarquista, sino por un funcionario gubernamental, digo, ¿no? Ahí está plasmada la realidad de la Argentina de fin y principio de siglo, ¿no es cierto? Sí, además el problema de la reducción de la política de la administración es que finalmente lo que ocurre es que todos se creen los mejores administradores y entonces con suficientes pergaminos para invadir la escena política, ¿no es cierto? Y entonces se producen esas olas de unanimidad que no hacen más que generar, por la exclusión que suponen, una revancha, ¿no es cierto? Claro. Que fue lo que vivimos cuando el peronismo fue excluido. El peronismo invade la escena y después el antiperonismo, y entonces todo termina en unas acusaciones de cipayos y traidores, ¿no es cierto? Porque Estamos en Historia Confidencial, hablando de la historia de este país a través del libro de Rodríguez Arzaga, que se llama La pobreza de un país rico. Nuestro mail, no tenemos todavía la pregunta del concurso, la vamos a hacer la próxima vez. historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Vos dividís tu libro de alguna manera, lo capitulizás, para decirlo de alguna manera, en 3 ítems que me gustaría que tratáramos de desarrollarlos a lo largo de esta media hora que tenemos. Uno de ellos es invocar la república verdadera del granero lleno, y el tercero es la recurrente pretensión de unanimidad. Si te parece bien, podemos empezar por lo primero, es decir, invocar la república verdadera y excluir al otro político. Sí, eso viene de los primeros textos de Alberdi, ¿no? Porque como bien hablábamos antes con vos, Felipe, hay una mutación en Alberdi, ¿no? Pero Alberdi llega a decir en un momento que el pueblo argentino está hecho de mala tela, y entonces que aspirar a la república verdadera no tiene demasiado sentido, que en el interín hay que practicar una república posible, ¿no es cierto? Te leo una cita que yo pongo en mi último libro, cuando dice, en las bases, no en cualquier lado, sino en las bases cuyo apéndice es nuestra Constitución Nacional, Alberdi escribe, hacer pasar el gaucho, unidad elemental de nuestras masas populares, tema de instrucción. En 100 años no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive digna y confortablemente. Otra frase, por ejemplo, dice, la república es como una máquina, y como toda máquina solamente la pueden manejar los ingleses, no los criollos, ¿no es cierto? Bueno, o sea, como vos decías, hay un profundo escepticismo. Son reveladores en Alberdi, ¿no es cierto? De la capacidad de en su generación, claro. Una generación que eran los iluminados, se creían por eso los únicos destinados a conducir, mientras transformaran al otro, que era el gaucho, claro, al resto, mientras el resto no se fuera transformado, al no bárbaro, podía participar. Bárbaro, ¿no? Claro. Sí. Y claro, lo que parecían ignorar es que mientras se practicaba la república posible, también se hacía imposible la república verdadera. Totalmente. Porque mientras no se practican los valores de la república verdadera, es imposible arribar a ella, ¿no? Claro, completamente. Sí, esta cosa de la exclusión del otro es muy fuerte, ¿no? En la historia Parece política. permanente en nuestra historia, ¿no? La continuidad, ¿no? Sí, conservadores. Hasta nuestros días, ¿no es cierto? Sí, esto arranca con la ley de Vago de Rivadavia, ¿no? Sí, la ley de Vago de Rivadavia, claro, o sea, 1815, ¿no? Pero pensemos el sistema roquista, lo que se fue a Selman, el unicato, los conservadores significaron indudablemente una exclusión de un vasto sector de la sociedad. Cuando los radicales logran arribar después de la ley Sáenz Peña, Irigoyen practica una serie de intervenciones federales, 20 creo que en total. 22. 22, sí, de las cuales, si no me equivoco, 15 fueron Mendoza, por decreto, ¿no? La mayoría en Mendoza, sí. Con lo cual el juego político tampoco queda abierto, ¿no es cierto? Es un juego de mutua acechanza entre radicales y conservadores, finalmente termina en el golpe del 30, y luego la historia se parece repetirse con peronismo-antiperonismo, ¿no es cierto? Entonces todo se reduce a invasiones de escena donde siempre hay una porción excluida, ¿no es cierto? El peronismo también pecó de eso en sus primeras épocas, dirías vos.
Yo tiendo a creer que el peronismo, bueno, indudablemente yo creo que el peronismo significó una revolución, y esto hay que decirlo, y una revolución que realmente canalizó las necesidades de un sector muy vasto de la sociedad que hasta ahí se había visto postergado, ¿no es cierto? Y eso explica por qué muchas veces hoy queremos explicar el fenómeno de la penetración del peronismo en el conurbano con el clientelismo. Yo vivo ahí y yo me doy cuenta que no es simplemente un intercambio de votos por favores, ¿no es cierto? Esto lo dice Aullero en un libro de él. Hay una penetración muy fuerte, y esto se debe a que Perón produjo un cambio social que era necesario. Yo creo que es una auténtica revolución. La pregunta es si vos compartís la crítica que muchas veces se hace de que Perón también sintió que había un sector del país con el cual no podía contar. Yo creo que el primer Perón sí, ¿no? El Perón que vuelve, el Perón de la Mazo con Malvin es otro, pero el primer Perón yo creo que sí. Sí, creo que el peronismo es una unanimidad a su manera, y Perón también acusa de cipayos, de Judas, y usa todo el vocabulario propio de la exclusión, ¿no? El radicalismo hace lo mismo. Sí, en el libro hago una comparación de cómo tanto Irigoyen como Perón acuden al término de Judas, de cipayo y de antipatria. Y sobre todo los golpes que se dan contra el peronismo, que hasta deciden que la única posibilidad de construir la república verdadera es la exclusión, la aniquilación del peronismo. La aniquilación inclusive semántica, ¿no? Sí, claro. Sí, no poder nombrar. Desaparecen los símbolos, claro, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que eso ha dañado mucho la capacidad de hacer política, ¿no? Es decir, eso también es una reducción de la política, ¿no es cierto? Porque la política, en definitiva, si es lucha por el poder, también es creación de consensos, ¿no? Negociación con un otro al cual se reconoce. Claro. Y que en último término se reconoce que excluir al otro a largo plazo es más peligroso, porque es lo que nos ha pasado. Ese otro tarde o temprano conspira contra el orden que yo quiero construir sin él. Sí, el ejemplo quizá más claro de los primeros es la Revolución del 90, ¿no? Es decir, dejando afuera a toda la clase política va por la vía armada a expresarse, y es lo que pasó, ¿no? Por ejemplo. Me sorprendió. Por el mismo hecho que señalabas vos, ¿no? Es decir, la objetividad de un funcionario contratado, es decir, le debe su sueldo, y a pesar de eso es muy crítico, ¿no? Y plantea la situación. Algunos textos de Perón, ¿no? El discurso donde Perón dice, hemos ganado y en la patria se hace lo que nosotros decimos, como ejemplo de lo que planteábamos recién. Los discursos de Irigoyen, que francamente... Como remora es esa incapacidad argentina de debatir. Sí, hay una incapacidad de pelear o de denostar, pero una pobre capacidad de debatir, ¿no? Sí, como decía Felipe, una costumbre de excluir también, ¿no es cierto? Porque yo creo que yo llego nomás hasta Perón, pero creo que el lugar desde donde hablo los libros, decía, uno de los lugares es lo que yo bajo capital político. Cuando digo el país no digo solo estos personajes, ¿no es cierto? Sino todo el círculo de interacción que hacen los actores políticos, las instituciones y la sociedad, ¿no es cierto? Sí, estos personajes no son más que representantes, en definitiva, ¿no? Digamos, son, como decía Pacho, la solidaridad de clase, toda esta cosa que tanto los unía, que los podía hacer pelear, pero la pelea siempre está estos personajes que uno que era una fuente de recursos aparentemente inagotable, ¿no? Entonces, cuando vos ves autonomistas versus nacionalistas, no hay ninguna, las diferencias son mínimas, ideológicamente hablando. Lo que la lucha por el botín, ¿no? Es el queso, ¿no? Es decir, como bien había una tapa de la revista El Mosquito, donde estaban todos como ratas peleándose por el queso, que era el presupuesto nacional, ¿no? Y entonces esto es lo que también empobreció mucho la vida política. Un Alem, por ejemplo, o de la oposición vinculada a las izquierdas, con el anarquismo, el socialismo, estos viven muy tranquilos, con un discurso monocorde prácticamente, ¿no? Sí, no hay oposición prácticamente. Peleas familiares. Claro. Justamente lo que dice Felipe nos hace entrar en el segundo tema, ¿no? Que de alguna manera es reduciendo los capítulos de tu libro, que es... Yo con esta variable tomada en el libro quise tocar un tema que parece muy profundo y de muy difícil cuestionamiento en la Argentina. Los argentinos parecemos convencidos de que Argentina es un país rico, ¿no es cierto? Y como decías muy bien vos, Pacho, eso ha dañado la cultura política, la cultura del trabajo, la idea de que tenemos que producir riqueza, ¿no? Yo creo que a la gente hoy le cuesta mucho. Uno se sube a un taxi y inmediatamente, ¿no?, me dice, pero con este país rico, ¿no es cierto? Y yo pongo en duda que seamos un país rico. Es decir, un país que de hecho no puede dar respuestas a un 50% de la sociedad. Es un país rico. Claro. Porque crece el trigo en la pampa húmeda. Sí, un país que puede alimentar 300 millones no puede alimentar 30 y pico, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué es ser un país rico, no? Cuando el capital político es realmente bajo, por esto que es realmente bajo, ¿qué significa ser un país rico? Claro. Y esto es una de las ideas que yo quiero... Además, la idea de ser un país rico implica que uno debería ser rico sin mayor esfuerzo, ¿no?
Sí, tal cual, dentro ¿no? de esa incapacidad argentina, Sí, hay que como por supuesto responde a otras razones, ¿no? hay una frase muy ridícula, ¿no? Esta, con una cosecha nos salvamos. Sí, pero era... ¿Quién se salva? Bueno, ¿no? no, la generación de los... Te lo dice el tipo que no tiene un metro de tierra, ¿no? En la época de Pellegrini, la crisis se superaron con 2 buenas cosechas. O sea, la crisis de los señores... Claro, en aquel contexto todavía, claro. en aquel contexto de División Internacional de Trabajo todavía tenía cierta lógica, pero que lo sí, sigamos sosteniendo hoy ya es... No, pero insisto además que era un pequeño sector de la sociedad, el resto de la sociedad, Sí. como muchas veces lo hemos visto acá con Felipe, estaba contenida con fraude, vivía en la miseria, círculo de los que sí podían. No era nada fácil, no era nada agradable, ¿no es cierto? ¿Cuál te parece a vos que, analizando bueno este gran recorrido de Mitre Perón, son los temas estructurales que hacen que la Argentina sea pobre y potencialmente rica, ¿no? Bueno, yo me centro en 2 círculos viciosos, te diría, para responder tu pregunta. Un círculo vicioso en el que en el intento huido que necesariamente va a tentar, ¿no? Claro. Y esto lo vemos cíclicamente con los golpes de Estado que caracterizaron nuestra historia de 1890 hasta acá, ¿no? Siempre cívico-militares, ¿no? Siempre. Sí. Pero generalmente se les dice militares, con los cuales... Claro. Yo digo que sí, los golpes militares, después los militares se van y quedan los civiles. Claro, pero además quedan todos los economistas, los funcionarios de economía, son los que nos han dejado políticos. Abonando lo que él dice, como que el derrocado luego será conspirador, obviamente. Sí, si no tiene un lugar y a largo plazo evalúa que lo que va a obtener son pérdidas, indudablemente va a conspirar. Eso es casi ese sería inevitable. un punto. ¿Qué otro punto? Y el otro yo creo que es el círculo vicioso que se forma entre el actor político, ¿no es cierto? El funcionario, las instituciones y la sociedad, ¿no? Es una sociedad un tanto permisiva a que el funcionario vulnere las instituciones, ¿no es cierto? Yo ahí cito un texto, ¿no? en el que Sarmiento le reprocha a Roca que los edificios se construyen primero y después se pide la aprobación al Congreso para construirlos, ¿no es cierto? Y de hecho acontecía y en realidad a nadie le parecía mal, ¿no? ¿Y quién iba a rechazar, no es cierto? Eso, ¿quién iba? Claro, si eran todos lo mismo, eran todos. De hecho hay otra carta de Pose en la que dice, bueno, en realidad el Parlamento votó otra cifra, pero la riqueza es tan desmedida que se justifica que no cumplamos con lo que dice el Parlamento. Porque ¿no? los vagones, ¿no es cierto? Sí, el de los vagones, sí. No alcanzaban los vagones para la cosecha de Tucumán, entonces... Claro. Que probablemente haya sido lógico actuar así, pero de todas maneras, ¿no? Este círculo donde como somos un país rico las instituciones no importan, me parece que genera también un círculo vicioso no solo en esta alternancia de unanimidades, sino un círculo vicioso en la relación entre actores políticos, instituciones y sociedad. De hecho, es también muy difícil explicar resultados de elecciones en la Argentina, ¿no? Claro. Menem ganó 2 elecciones y media, si queremos, ¿no? Claro, totalmente. Aparte, otra cosa con la que vos la vivís y la tenés más clara que nosotros, seguramente viviendo en la villa, es qué entiende por democracia una persona que está marginada de todos los derechos democráticos, ¿no? Exacto. ¿Cómo puede transformarse en un demócrata una persona que está absolutamente afuera de la democracia, ¿no? Así que no recibe los beneficios de la democracia. Sí, directamente no es ciudadano, ¿no es cierto? Exacto. Porque los derechos sociales no es ciudadano, claro. Entonces es muy difícil. A veces yo tengo ciertos reparos con discursos demócratas un poco asépticos, ¿no es cierto? Porque uno dice, pero claro, esto donde yo vivo, ¿cómo se aplica? O por la galería, digamos. Sí, ¿no? Parecen discursos no situados, ¿no? Desperdiciados y primero hay que arribar a la ciudadanía para construir la democracia, ¿no es cierto? Claro, eso es Estamos en Historia Confidencial conversando con Rodrigo Sarrazaga, a raíz con el pretexto de su libro La pobreza de un país rico. Nuestro mail cuando quieren escribir es historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. ¿La idea es seguir con el libro o termina acá? Bueno, ahora justamente tengo un par de propuestas para continuar a partir de donde dejé, ¿no es cierto? Claro, dejaste en el momento así más interesante. Así que, bueno, depende un poco de tiempos, pero sí, yo creo que la idea es continuar, ¿no es cierto? Bueno, mira, digo, más interesante porque todo lo anterior es sumamente interesante porque es la base, ¿no? Es decir, justamente el momento que queda en la historia como el país rico es justamente el del 80 a Perón, ¿no? Es decir, la época dorada de la Argentina, ¿no? Pero también sería muy interesante, como decía Pacho, tomar lo que significó el golpe a Perón, ¿no? Ese intento de erradicar el peronismo desde la raíz, desde cualquier símbolo que quedara, ¿no? Y la otra cosa, la desconfianza con la industria, ¿no? Es decir, de la clase dirigente, es decir, el tema de lo industrial como peligroso, ¿no?
Es decir, porque estaba leyéndote un artículo de Ferns muy interesante donde decía para mí es un gran historiador, ¿no? Él decía que además de todas las consecuencias ideológicas que trajo la Semana Trágica y su represión, una de ellas fue la desconfianza hacia la industria como elemento de protesta y de cierto conflicto social, ¿no? Que me pareció interesante. Que bueno, más que industria es lo que generó básicamente los sindicatos. Claro, pero aparte puntualmente lo industrial como fuente de eso también. Y después, como decías vos, quizás se puedan enganchar todos los procesos de destrucción. Y el aparato productivo. Industrial, ¿no? Claro, con Cavallo, con Martínez. Ellos visualizaron siempre la industria como un elemento dinámico, conflictivo y peligroso, ¿no? Es impresionante eso. Además de que no les interesaba porque ganaban la plata muy fácilmente, la industria era un elemento de complicación, ¿no? Sí, no fue ni un planteo, yo creo. Claro, no era una posibilidad de elegir, no entró ni dentro de las consideraciones. Claro. Es increíble cómo le cuesta a la Argentina aceptar que el modelo agroexportador empieza a ser superado, ¿no? Claro. Que la realidad internacional no permite seguir basando la riqueza en el modelo agroexportador. Hay una resistencia enorme, ¿no es cierto? Fíjate que les agarra ataques espasmódicos como la crisis del 73, que discuten en el Parlamento en el 77 si proteccionismo. Y volvemos al agropecuario, ¿no? Bueno, ya en la época de Rosa, ¿no? Con la polémica Rosa Ferré, ¿no es cierto? Claro. Ferré, ya estaba la discusión de proteccionismo o no proteccionismo, Rojas planteado en términos muy interesantes. Claro, Rojas y Patrón decía que no hacía Rojas falta. y Patrón era el ministro de Rosas. Y Ferré reclamaba el hecho de que industria. Claro, porque en Corrientes, a diferencia de Buenos Aires, una provincia un poco más industrial, ¿no? Claro. Y artesanal, por lo menos. Bueno, estamos llegando al final de esta primera parte del programa. Le agradecemos a Rodrigo la presencia. Y bueno, buena suerte con tu libro, muy interesante además. Bueno, les agradezco mucho la invitación, un honor para mí, un joven escritor está compartiendo con ya consagrado, ¿no? Muchas gracias. Historia Confidencial. Operación técnica, Rubén Sandoval. Puesta en el aire, Claudio Díaz Colodrero. Pablo Gazzotti. Conducción, Pacho O'Donnell. Felipe Piña. Producción general, Gustavo Sanmartino.